Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Axel Ibarra, soy estudiante actual del 9º semestre de la carrera de Ingeniería en Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para mí y muchos estudiantes de arquitectura y carreras relacionadas a la construcción en el estado de Oaxaca. El tema que entablaremos hoy es para la materia de análisis de la problemática urbana. Consiste en hablarles de aspectos de características territoriales, urbanas, socioeconómicas del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Oaxaca de Juárez. Específicamente vamos a hablar de la Colonia Reforma. Se cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 439 hectáreas, las cuales se dividen en 4 zonas: la Colonia Reforma, conformada por 189 hectáreas, los asentamientos del norte con 158 hectáreas, los asentamientos del sur con 44 hectáreas y los asentamientos del oeste con 48 hectáreas. Sus colindancias al norte se encuentran conformadas por la Agencia de San Felipe del Agua, la Guadalupe Victoria, la Colonia Volcanes y el Fraccionamiento de los Ríos. Al oriente colinda con el municipio Santa Lucía del Camino, al sur con el centro histórico de la ciudad de Oaxaca y al oeste con la cabecera municipal conformada por el barrio de Xochimilco, la Colonia de Sordaz, la Colonia Estrella, la Colonia Aurora, Mártires de Río Blanco y una parte del Parque Ecológico ubicado en el Cerro del Fortín. Ahora hablaremos de los límites jurídico-administrativos aplicables, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Constitución Política del Estado Libre, Derecho y Soberano de Oaxaca, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca. También se toman condicionantes de otros niveles de planeación, como es el nivel federal y el nivel estatal y o municipal. Para el nivel federal y o nacional, se toma en cuenta dentro del marco jurídico administrativo el Programa Nacional de Desarrollo Urbano de 1995 al 2000 y el Plan Nacional de Desarrollo del 2001 al 2006. Ahora, a nivel estatal y o municipal, funge el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Oaxaca. Para nivel metropolitano, tenemos el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de la ciudad de Oaxaca, establecido en 1994, el Programa de Vivienda de 2001 al 2006, el Programa de Desarrollo del Sector Turístico de 1995 al 2000, el Programa de Medio Ambiente de 1995 al 2000 y el Plan Municipal de Desarrollo de 1999 al 2001. Ok, ahora pasemos a la información del medio físico y natural que contiene nuestro Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Aquí vamos a mencionar y explicar temas referentes al clima, a la precipitación pluvial, a la geomorfología, hidrología y la estructura y formación de suelos dentro de nuestra zona de estudio, la Colonia Reforma. Hablemos del clima. Nuestro Plan Municipal de Desarrollo Urbano, en su sección de diagnóstico-pronóstico, únicamente menciona que en la Colonia Reforma se tiene un clima semicálido con un régimen de lluvias con un 15% de precipitación anual invernal. Sin embargo, a mí me gustaría añadir datos un poco más específicos. Oaxaca cuenta con enormes cadenas montañosas en sus alrededores, las cuales sirven como barreras para los vientos provenientes del Golfo de México y del Océano Pacífico, por lo que el clima es muy favorable, contando con una temperatura anual promedio de 20 a 22 grados centígrados. De octubre a mayo son generalmente los meses más secos y más calurosos, pero durante el invierno las noches son un poco más frías, pudiendo llegar inclusive hasta los 3 grados centígrados. En cuanto al tema de lluvias y precipitación pluvial, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Oaxaca no menciona nada al respecto. Sin embargo, a mí me parece un tema importantísimo, por lo que yo añadiría que las lluvias se presentan durante la tarde y noche a lo largo de los meses de verano, principalmente en julio y agosto, con un promedio de 161 milímetros, mientras que en enero, el mes más seco, se cuenta con un promedio de 2 milímetros. Usualmente la lluvia dura solo un par de horas, por lo que al salir el sol, el cielo luce limpio y el aire es mucho más puro, al igual que la ciudad. La Colonia Reforma presenta pendientes que oscilan entre el 2 y el 5%, es decir, prácticamente plano, mientras que en los asentamientos humanos que se ubican al oeste y al norte tienen pendientes que varían del 2 al 5%, del 5% al 15% e inclusive mayores al 15%, súper variable, ¿no? Los asentamientos del sur son prácticamente iguales a los de la Colonia Reforma, son pendientes no mayores al 5%. La ciudad de Oaxaca de Juárez cuenta con una serie de ríos reconocidos y muy importantes. Entre todos ellos podemos destacar al río San Felipe, el cual fue uno de los acueductos artificiales más importantes
para suministrar agua a la ciudad en el siglo XVIII. Atraviesa el lado oeste de nuestra zona de estudio desde el fraccionamiento Colinas de la Soledad hasta el fraccionamiento Rincón del Acueducto, en donde confluye con el escurrimiento pluvial popularmente llamado Río Blanco y cambiado de nombre a Río Jalatlac. Desde el Cerro de San Felipe al norte de la ciudad hasta la zona centro de Oaxaca, el río desciende con orientación norte-sur con un coeficiente de escurrimiento menor al 5%. En la colonia Reforma y en la zona sur contamos con suelos aluviales del periodo cuaternario, resultado de la fragmentación de rocas sedimentarias y volcanosedimentarias. En nuestra zona de estudio se encuentra un espacio ecológico natural de 6.46 hectáreas, el cual se tiene pensado mantener libre de construcciones por efecto del crecimiento desmedido de la mancha urbana. Este espacio verde se encuentra en el Cerro del Fortín, al oeste de nuestra zona de estudio. También es muy común encontrarnos con jardines y parques dentro de espacios de uso público. Ahora mencionaré las áreas artificiales con las que se cuenta en nuestra zona de estudio de 439 hectáreas. La colonia Reforma se encuentra a un costado de la zona centro de la ciudad, por lo que se encuentra construida casi en su totalidad con una suma de 188.36 hectáreas. Es la zona más grande con áreas artificiales. En cuanto a los asentamientos en conjunto de norte, sur y oeste, obtenemos un total de áreas artificiales de 242.09 hectáreas. En resumen, obtenemos un área urbana total de 430 hectáreas y un área no urbana de 8.91 hectáreas, obteniendo así un total de 439 hectáreas, que es nuestra extensión territorial total. En cuanto al tema de población, me gustaría hacer un comentario personal. La información que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano nos presenta es inútil en muchos casos. En este tema, por ejemplo, nos menciona datos de población que a la fecha no nos sirve de nada porque no se ha actualizado. Si nos brinda buena información, pero la información es de hace más de 10 años, así que realmente no nos funciona. Aquí la importancia de mantener actualizados nuestros archivos de estado. Pero bueno, volviendo al tema de la población. El primer censo de población del que se tiene registro es de 2.995 habitantes y fue realizado en 1956. Para 1990, la colonia Reforma ya contaba con 27.692 habitantes. En 1995 se registraron 32.890 y se preveía que para 2020 tuviera una población de 35.503 habitantes. De manera muy resumida, podemos mencionar que en toda nuestra zona de estudio obtenemos una densidad de población de 4.33 habitantes por vivienda entre los años de 1995 y 2004. De esta sección puedo resumirles 3 puntos importantes: la problemática ambiental, el riesgo potencial y zonas vulnerables. En cuanto a la problemática, podemos mencionar que la especulación económica con el suelo ha incrementado, lo que significa que existe un cambio de uso de suelo habitacional a comercial. También hemos sufrido un aumento del número de vehículos, aumento de la emisión de gases y contaminantes, aumento de contaminación auditiva y lo que provoca el alejamiento de especies animales de la zona, agrupamiento de basura en la vía pública, propagación de malos olores y reproducción de bacterias y plagas de animales. Ahora, existe un tema muy delicado en esta zona y es muy importante mencionar: el alto riesgo sísmico que existe en Oaxaca. Esto afecta directamente a toda la zona por los edificios verticales de oficinas y comercio, pudiendo ser un colapso el resultado. La zona más vulnerable de nuestra área de estudio es la zona de las unidades habitacionales del ISSSTE, FOBISSSTE e Infonavit, por la alta densidad de construcción existentes, esto en caso de sismos, como ya lo mencioné anteriormente. El área urbana que tenemos es de 439.36 hectáreas totales, de las cuales 430.45 pertenecen a área urbana y 8.91 a espacios no urbanos. Dentro del área urbana, la colonia Reforma abarca 188.36 hectáreas, mientras que las zonas norte, sur y oeste conforman 242.09 hectáreas restantes. La poligonal envolvente del área urbana es irregular. Dentro de esta se inscribe un conjunto de asentamientos humanos. Entre ellos destaca la colonia Reforma, con una traza urbana inspirada en el urbanismo francés decimonónico, adoptando una retícula ortogonal con amplias secciones arboladas. La arquitectura tiene expresiones funcionalistas, posmodernistas e indiferentes. Los comercios, que emergen a vera de las calzadas principales, expresan una idea de modernidad. Hacia el norte y oeste se hallan asentamientos urbanísticamente indiferentes. Algunas unidades habitacionales de interés social, como la del FOBISSSTE o la del Infonavit 1 de Mayo, se organizan a partir del espacio mínimo de vivienda con agrupamientos de alta densidad.
desarrollando una traza inspirada en el diseño urbano moderno procedente de los países europeos de habla inglesa, que se adapta a espacios culturales locales, tanto como a la topografía del emplazamiento. Alternando con aquellos, se encuentran asentamientos que expresan un hábitat que tiende a la privacidad y exclusividad del espacio, tales como el fraccionamiento La Cascada y el fraccionamiento Rincón del Acueducto. El conjunto de edificaciones de 1 y 2 niveles configura un perfil urbano horizontal, pese a la inserción de espacios comerciales y de equipamiento que son de 4 o más niveles. Los hitos que dan una imagen de calidad y definición arquitectónica histórica son la ex hacienda de Aguilera, el Templo de los Pobres y el Acueducto de San Felipe. Los nodos en los que se producen importantes concentraciones de personas son las escuelas, los grandes comercios y los hospitales. Las zonas más relevantes son la calzada Porfirio Díaz y las vialidades primarias. Los bordes están representados por los fragmentos del Acueducto de San Felipe del Agua y del río de Jalatlaco, así como el río Blanco y los desniveles topográficos ubicados al oeste de la mancha urbana. Respecto al equipamiento para la salud, asistencia, contamos con un hogar de indigentes, 150 camas, 2 clínicas médicas de 30, 2 hospitales generales de 180 camas, 2 centros sociales populares y una clínica hospital. En cuanto a equipamiento para el comercio, la zona cuenta solamente con un centro comercial de 300 metros cuadrados, mientras que para el abasto se cuenta con un mercado público de 86 puestos, uno de 84 puestos y 2 mercados públicos de 82 puestos. Para equipamiento de comunicaciones únicamente se cuenta con encierro de autobuses de 47 cajones. En el sur de la colonia se halla un conjunto de canchas de fútbol y de béisbol a las que asisten a jugar personas de todo el municipio. Ahí también se encuentra el estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, al cual asisten los aficionados de todas las localidades de la ciudad. También se localizan gimnasios y canchas deportivas de pequeño tamaño a lo largo de la colonia Reforma. En cuanto al equipamiento educativo, contamos con 11 jardines de niños, 7 escuelas primarias, 6 escuelas secundarias generales, 4 bachilleratos generales, 2 escuelas normal superior, 4 licenciaturas generales y 2 guarderías. En nuestra zona de estudio se tenía un aproximado de 50 oficinas administrativas públicas. Hoy día esa cifra ha cambiado considerablemente debido a que se ha vuelto una zona comercial y de edificaciones destinadas a oficinas. Contamos con un estadio de espectáculos deportivos con 5.000 butacas, además de contar con una plaza cívica para esparcimiento. Hablando específicamente de la colonia Reforma, se requieren de 2 jardines de niños, una escuela primaria y un mercado público. Existe un déficit de 1.929 cajones de estacionamiento y no existe requerimiento alguno de equipamiento urbano hasta el año 2020. Respecto a los asentamientos del norte, tienen un déficit de 156 cajones de estacionamiento. En los asentamientos del sur, los elementos de equipamiento urbano son suficientes, aunque tienen un déficit de 83 cajones de estacionamiento. Por último, los asentamientos del oeste requieren de un jardín de niños y una plaza cívica. Aquí existe un déficit de 119 cajones de estacionamiento. Para el año de 1990, se tenía un registro de 6.327 viviendas con infraestructura de agua entubada en la vivienda o el predio, el cual mostrará un aumento a 7.720 en el año 2004 según los cálculos. Para 1990 se cuenta con 6.253 viviendas con drenaje conectado a la calle y para el año 2004 se presentarán 7.632 viviendas con el drenaje conectado a la calle. En el municipio existen 430.45 hectáreas de área urbana. La cobertura de energía eléctrica, agua y drenaje y teléfono en general es de 417.40 hectáreas. Actualmente carecen de tal infraestructura 6.27 hectáreas de un proyecto de urbanización y 6.78 hectáreas de un proyecto de equipamiento recreativo, ambos ubicados al noroeste. Dentro de las vialidades de la zona encontramos vialidades regionales, primarias y secundarias, también vialidades locales y locales con terracería. Esta, por ejemplo, es la calzada Porfirio Díaz, la cual forma parte de las vialidades primarias. Muy bien, hasta aquí hemos llegado y todo bien, ¿no? Ahora les platicaré un poco acerca de los tipos de vivienda que tenemos en esta zona, aspectos demográficos y los usos del suelo existentes. Durante el año de 1990 se registran 6.337 viviendas en buen estado, 56 deficientes y 61 precarias, que aumentan en el año de 1995 a 7.526 viviendas en buen estado, 66 deficientes y 72 precarias. Para el año 2000 se pronostica un incremento de 7.719 viviendas, estimando que para el año 2004 habrán 7.807 viviendas, es decir, en 14 años se tuvo un aumento del 20%. Entre 1990 y 1995, la colonia Reforma tiene una densidad domiciliaria de 4.1 habitantes por vivienda.
los asentamientos del norte de 5.6, los del sur de 3.3 y los del oeste tienen una de 4.07 habitantes por vivienda. Así, de manera conjunta, en el área de estudio, la densidad domiciliaria promedio es de 4.27 habitante por vivienda. Entre 1995 y 2004, la densidad domiciliaria promedio será de 4.33 habitantes por vivienda. Ahora sí, hablemos de usos de suelo. En el año 2000 se cuenta con una zona urbanizada de 417 hectáreas total, de las cuales 207 son de una zona habitacional de densidad media y densidad alta. 210.15 hectáreas de zonas habitacionales de densidad media con comercio y servicio dentro de la vivienda, comercio y servicios de intensidad media, equipamiento e infraestructura. Contamos con una zona urbanizable de 3 hectáreas, que incluye 6.27 hectáreas de una zona habitacional de densidad media y 6.78 hectáreas de equipamiento. Se estima que para el año 2020 la zona urbana de 430.45 hectáreas ha de englobar 205.56 hectáreas de una zona habitacional de densidad media y alta, 224.89 hectáreas de una zona habitacional de densidad media con comercio y servicio dentro de la vivienda, comercio y servicios de intensidad media, equipamiento e infraestructura. En cuanto a asentamientos irregulares, nuestro Plan Municipal de Desarrollo Urbano nos dice que no existen dentro de nuestra zona, pero como ya habíamos comentado anteriormente, estos datos son inútiles debido a que no es un plan actualizado. Sin embargo, yo vengo a decirles que se cuenta con diversos puestos comerciales de entrada por salida o tianguis. Muchos son los puestos que se colocan diariamente en varios espacios de la ciudad. Algunos pueden ser de beneficio común, muchos otros provocan lo contrario. Para el año de 1977, la población de la Colonia Reforma fue de 13.378 habitantes, registrándose una tasa de crecimiento anual del 6.5%. En 1986, este número asciende a 23.580, arrojando una tasa de crecimiento del 4.1%. En 1990, se registran 27.692 habitantes. En 1995, 32.890 y una tasa del 3.5%. Y finalmente, en el 2000, la población asciende a 33.421 habitantes. Se prevé que para el 2020 la población crezca a 35.503 habitantes, con una tasa de 0.35%. La población económicamente activa en el año de 1990 es de 10.701 habitantes, aumentando a 12.711 en el año de 1995 y registrándose 12.921 habitantes en el año 2000. Se prevén 13.073 habitantes para el año 2004. Al encontrarse casi al centro de la ciudad, no se presentan actividades primarias en esta zona de estudio. Sin embargo, para actividades secundarias, en el año 2000 se registran 262 habitantes y para el sector terciario ya existe una cifra aún mayor, con 12.659 habitantes, que llevan a cabo actividades terciarias. Dentro de nuestro plan no encontramos información acerca de las actividades económicas que se realizan. Sin embargo, mis años viviendo aquí me permiten decir que el comercio por menor, como tiendas de abarrotes pequeñas, comercio menor, como tiendas boutiques, restaurantes y cafeterías y oficinas, son principales actividades y de ellas dependen muchas personas. Al encontrarse casi al centro de la ciudad, no se presentan actividades primarias en esta zona de estudio. Sin embargo, para actividades secundarias, en el año 2000 se registran 262 habitantes y para el sector terciario ya existe una cifra aún mayor, con 12.659 habitantes, que llevan a cabo actividades terciarias. Durante 1995, en el área de estudio, la población que percibe menos de un salario mínimo es de 645 habitantes. Se alcanzarán 1.055 habitantes en el 2000 y previendo 1.067 en el año 2004. Volviendo a 1995, la población que percibe de 1 a 1.9 salarios mínimos es de 3.272 habitantes, para repuntar a 4.651 en el 2000 y estimando 4.710 en el 2004. Ya por último, en el año 1995, la población que percibe de 2 a 5 salarios mínimos es de 8.749 habitantes. Esta cifra cae a 7.213 en el año 2000 y se prevé una leve recuperación de 7.294 habitantes en el año 2004. Y bueno, ya hemos llegado a la parte final de esta presentación. Ya hablamos de los aspectos territoriales, urbanos y socioeconómicos de la zona de la Colonia Reforma. Les recuerdo que aquí los datos presentados datan del Plan Maestro de Desarrollo Urbano Municipal de Oaxaca de Juárez, específicamente de la zona de la Colonia Reforma, unidades habitacionales y fraccionamientos. Dicho documento fue publicado en el año 2001, así que la información de diagnóstico y pronóstico presentada puede ser un poco diferente a la que tenemos hoy día.
Sin embargo, esta actividad nos ha ayudado muchísimo a conocer cómo se desarrolla un plan y a conocer nuestra zona de estudio dentro del corazón de Oaxaca. Eso es todo por hoy. Espero les haya sido muy útil y recuerda que mi nombre es Axel Ibarra. Sigue cuidándote y que tengas un muy buen día.